Muy seguramente ya te han contado un sinfín de mitos y leyendas mientras charlabas con amigos o conocidos. Muchas de estas historias son relatos que han pasado de generación en generación, o en otras ocasiones, recordar hechos que sucedieron hace mucho tiempo atrás. Dentro de este video vas a encontrar algunos relatos provenientes de este estado, dentro de los cuales no solo hallarás historias de seres paranormales, sino también leyendas prehispánicas que mucha gente ni siquiera conoce. Vamos a escucharlos, familia TT. Muchas personas hablan de la mujer de Xtabay, una dama que se esconde entre la maleza y los árboles del Mayab, nombre original de la península de Yucatán en idioma maya, esperando a aquel hombre desdichado que se encuentra en medio de la noche. Se cuenta que este ser se halla en lo más profundo del bosque, siempre sentada al pie de la más frondosa ceiba. Esta dama acecha a sus víctimas, atrayéndolos al lugar donde se encuentra con cánticos, frases de amor para despedazarlos cruelmente cuando se acercan a ella. Las historias de los pocos que han sobrevivido a su encuentro han provocado que la gente le tema sin mayor remedio. Muchos creen que es hija de Seibam, un árbol sagrado con enormes raíces serpenteantes, torcidas, tubulares y un tronco lleno de espinas. Sin embargo, solo aquellos que conocen la historia completa entenderán que aquella criatura tan ruin es completamente ajena a Xtabay. A ver, familia, aquí viene la historia. Todo comenzó hace mucho tiempo en un pueblo yucateco. En aquel lugar vivieron dos mujeres. La primera la que llamaban Xqueban, que quiere decir prostituta, mujer mala o dada al amor ilícito, cuyo nombre era Xtabay. Y había otra, Uxcolel, a la que consideraban una mujer buena, honorable, cuyo nombre quería decir exacto, mujer buena, decente, limpia, virtuosa, correcta, que jamás había cometido ningún desliz o pecado amoroso. Ambas mujeres conocidas entre las personas y juzgadas duramente, pero eso sí, con personalidades completamente diferentes. Xtabay era una mujer hermosa en todo sentido. Su belleza únicamente era opacada por la bondad de su corazón. Ayudaba a las personas desamparadas que se encontraban en su camino. Cuidaba de los animales que eran abandonados e incluso ayudaba a los necesitados, a quienes proporcionaba ropa, vestido. Es más, les obsequiaba las joyas que les daban sus pretendientes. Por otro lado, Uxcolel era respetada por todas las familias que le conocían. La gente la tenía en un concepto de virtuosa, llena de talentos, al igual que Xtabay. Era una mujer hermosa cuya belleza era opacada por su frialdad, orgullo, por maltratar a los desamparados y despreciar a los necesitados. Uno de tantos días Xtabay desapareció sin dejar rastro alguno. Sus vecinos inmediatamente descartaron cualquier cosa mala que le pudiera haber sucedido, afirmando que muy seguramente se encontraría en los alrededores ofreciendo su cuerpo a los viajeros, que estos eran los que pasaban por las calles. Nadie sabía de Xtabay, pero de la nada apareció una fina fragancia que endulzaba el olfato de todas las personas. La gente pronto inició a buscar de dónde provenía tan delicioso aroma y, para su sorpresa, llegaba de la casa de Xtabay. Las personas, por curiosidad, forzaron la puerta de la casa y, para sorpresa de todos, hallaron a Xtabay sin vida. El cuerpo de aquella mujer a la que llamaban Xqueban era el responsable de tan dulce aroma. Pero no solamente eso, un grupo de animales la rodearon cuidando su lugar de descanso. Este suceso llegó a los oídos de todo el mundo, incluida Uxcolel, quien afirmó sin perder tiempo que aquella fragancia era muy seguramente fruto de los demonios que tenía consigo Xtabay.
quien buscaba seducir a los hombres de esa manera para embrujarlos. También dijo con completa seguridad que si de ese cuerpo pecaminoso provenía tal aroma, que cuando ella muriera emanaría un olor 10 veces mucho mejor. Nadie tiene comprada la vida, y Uzculel no era la excepción. Muy seguramente nunca se imaginó que aquellas palabras que había mencionado en aquel momento se pondrían a prueba más pronto de lo previsto. Un día sin más, Uzculel perdió la vida. A su entierro acudieron todas las personas del pueblo, entre grandes ceremonias que celebraban su integridad, su honestidad, y gritando a los 4 vientos que se murió la virtuosa, o bueno, entre otras palabras, virgen. A su entierro, todo el mundo esperó aquella suave fragancia que emanaría. Sin embargo, de su tumba salió el aroma más pútrido jamás percibido por las personas. Fue tan nauseabundo que todo el mundo salió del lugar para evitarlo. 2 aromas y 2 personalidades diferentes. La gente, sin duda alguna, se sorprendió por ambos sucesos. Sin embargo, se cuenta que las personalidades de ambas mujeres fueron plasmadas en ambas fragancias. Por su lado, Xtabay, a quienes llamaban despectivamente como Skeban, poseía un gran corazón que ayudó a todo aquel necesitado que lo requería. Su fragancia fue sublime, igual que su alma. Mientras que por otro lado, Uzculel, quien despreció a los enfermos y maltrató a los necesitados, expidió un aroma pútrido y desagradable como ella misma. Antes de que se me olvide, familia Tete, un suceso más que aconteció fue en sus tumbas. De la tumba de Xtabay apareció una flor humilde pero bastante hermosa, que crece en las cercas y al pie del agave. Todo esto con un magnífico aroma a la que nombraron Xtabentún. Por otro lado, sobre la tumba de Uzculel, creció un cactus lleno de espinas, sin olor e incluso en ocasiones con aroma desagradable, al que ahora se le llama Tzakam. Y bueno, para resumir, familia Tete, no se sabe a ciencia cierta quién es aquella criatura que acecha a los viajeros para despedazarlos. Podría ser un ánima en pena, alguna doncella sacrificada de aquel tiempo, o un animal extraño nunca antes visto. Pero nunca Xtabay. ¿Alguna vez has escuchado de los aluches? Los aluches son considerados como seres sobrenaturales, deidades menores que tenían como finalidad cuidar los cultivos de las personas que los tratan de buena manera y que los honran. En Yucatán, mucha gente habla de estos seres, algunos relacionándolos con entidades malvadas que vienen a causar desastres en este mundo, mientras que otros más afirman con toda seguridad que son buenos y que ayudan a las personas, aunque en lo que todos coinciden es que son muy traviesos, como niños pequeños que andan haciendo diabluras por aquí y por allá. La forma de ser de estas criaturas puede variar dependiendo de la manera que se les trate a ellos o a su territorio. Es decir, una persona que les dé ofrendas o comida se podría ver beneficiada, pues ellos los ayudarían a que sus cultivos prosperen con mayor facilidad. En cambio, quienes les falten al respeto podrían verse seriamente afectados o incluso enfermos de gravedad. Pero te estarás preguntando, ¿esa enfermedad en qué consiste? Bueno, pues según el relato, cuando un individuo los insulta a ellos o a sus tierras, estos seres les harán llegar por medio del viento una enfermedad que les provoca vómito, fiebre, delirios. A este extraño mal, los mayas lo llaman mal aire, aunque según otras historias, estos también pueden transmitir el mal colocando sus manos frente a las personas, y esto mientras ellas están dormidas. Y bueno, se estarán preguntando, ¿de dónde vienen?
Existen múltiples versiones que intentan explicar de dónde vienen. Una de ellas se menciona que fueron los primeros pobladores de la Tierra. Incluso aparecieron mucho antes que el Sol. Otra versión asegura que se trata del alma de los niños que perdieron la vida durante la conquista. Según la tradición, estos seres son descendientes del enano Uxumal y fueron creados por medio de un ritual que realizan algunos sacerdotes mayas, utilizando tierra y agua de algunas cuevas vírgenes, en las que nunca haya entrado mujer alguna. Posteriormente, el barro creado se le agrega una poción compuesta por miel y flores, y finalmente se van dejando a lo largo del monte mientras cantan y rezan oraciones poco conocidas por las personas. En otras versiones de este hechizo o ritual, también se le debe agregar 9 gotas de sangre de quien será su dueño, pues de esta manera se crea una conexión entre el humano y la criatura que le ayuda a proteger su cosecha. A ver, ¿y por qué se les considera malvados? Bueno, uno de los motivos por el que se los considera malvados es porque al realizar el ritual de sangre donde el aluche te ayudará a tener buenas cosechas durante los próximos 7 años, también corres el riesgo de que este se vuelva contra ti. Incluso, se cuenta que pasados 4 años se deben de encerrar a la criatura en su casita para así evitar que te haga algún mal. Se cuenta que pasados los 7 años en los que este te ayudará, correrás el riesgo de perder la vida. Y por último, si su amo pierde la vida, quedará al servicio del dios del maíz, además de seguir custodiando sus tierras. Si llegara un hombre nuevo, sería considerado un intruso, viviendo bromas severas y un mal constante, hasta que se vaya o entregue alimento ganándose a la criatura. Ubicada en la colonia Sarmiento, entre la calle 8 con 63B en Mérida, Yucatán, podremos encontrar la Clínica Peninsular, una construcción antigua que actualmente se halla abandonada y en la que se practicaron muchos abortos clandestinos. Como consecuencia de estos procedimientos, perdieron la vida alrededor de 500 pequeños y muchas jóvenes por la poca salubridad y malas prácticas. Este sitio se mantuvo en operaciones hasta que las cosas subieron de tono y los vecinos organizaron protestas, sobre todo para ejercer presión sobre las autoridades y obligarlos a clausurarlo. Sin embargo, en este punto aparecieron algunos misterios. Según esto, muchas personas, al ingresar, se percatan que tienen una energía muy pesada que los incomoda, mientras que algunos videntes e investigadores paranormales mencionan haber logrado captar psicofonías, que solo prestando mucha atención, utilizando equipo especializado, logran grabar. ¿Y tú? ¿Lo visitarías? Vamos. La leyenda de Kukulcán es muy popular en la península de Yucatán y ciertamente es una de las más espeluznantes de México. Narra la historia de una familia de 6, padre, madre, 2 varones y 2 niñas. Aquella noche, acampando en uno de los montes de Yucatán, decidieron ir a cazar. Sin embargo, los niños decidieron quedarse en un Smajanac para divertirse jugando entre ellos. Pero los padres, antes de salir, les advirtieron: cierren bien el Smajanac y acuéstense a dormir temprano sin hacer ruido, para que el Kukulcán no los ataque. Pero los niños hicieron caso omiso, y como niños al fin, se pusieron a jugar olvidando las advertencias de sus padres. Y así, al pasar las horas y sin darse cuenta, la figura de Kukulcán se fue acercando poco a poco entre la niebla y la sombra. De repente, una ventisca tenebrosa abrió el Smajanac y la luz de la luna reveló el cuerpo casi putrefacto del sacerdote sin cabeza,
El miedo paralizó a los niños hasta hacerlos perder la noción del tiempo. Fue en ese momento cuando el Kukulkan saltó sobre ellos y los gritos de terror distorsionaron el rostro de los pequeños. Entre tanto, los padres, sin éxito, decidieron regresar al parcel, pero para sorpresa de ambos, los niños ya no estaban en el lugar. Preocupados y esperando lo peor, fueron a buscar al mejor X-Men de la zona. El X-Men decidió colaborar, pero al ver pisadas de polvo en el suelo del parcel, simplemente supuso lo peor. Notó que las huellas correspondían a las viejas sandalias mayas que usaban los sacerdotes. Y bueno, sin decir mucho al respecto, simplemente les dijo a los padres que se esperaran 3 días para que los niños volvieran. Y en efecto, los pequeños volvieron en 3 días, pero sin lengua ni ojos. Dicen que los niños jamás volvieron a la normalidad. Quedaron mudos, traumatizados de por vida, recordando la figura del sacerdote sin cuello lanzarse sobre ellos para arrancar sus lenguas de raíz. Los mayas cuentan que en la antigüedad un espíritu maligno con forma de serpiente acechaba las cabañas de las tribus. Decían que su cola era negra y que medía hasta 4 metros de largo. Su piel, de diversos tonos de gris y negro, eran bastante brillantes, tan brillantes y multifacéticos que se perdían en su larga cola bífida. Sin embargo, su aspecto no era tan terrorífico como su alimentación, ya que se alimentaba de la leche materna de las mujeres en periodo de lactancia. Se dice que la Ekuneil habitaba en los montes de la península de Yucatán. Con su ágil lengua rasgaba el aire para detectar las hormonas de aquellas mujeres que estuvieran lactando. Asimismo, eran ágiles para subir a los árboles, para acechar desde las alturas y para acceder al interior de los mismos para no ser vistas. Los mayas cuentan cómo la gran serpiente se escurría durante la noche para adentrarse en las chozas de las madres y adormecerlas introduciendo su cola bífida en sus fosas nasales. Hecho esto, comenzaba a alimentarse de los pechos de la madre, pero sin lastimarla o matarla. Lo mismo hacía con el bebé una vez que comenzara a llorar. Pero Ekuneil no perdonaba la vida por ningún acto de bondad. Al contrario, mantenía a sus víctimas vivas para nutrirse de ellas. Al no ser descubierta, podía volver todas las noches para alimentarse hasta dejar seca a la madre. Así, muchas madres y bebés terminaron destruidos y agonizando de hambre hasta encontrar la muerte repentina. Lenta, muy lenta. Así era la estela de muerte que dejaba Ekuneil al arrastrarse y escabullirse sin dejar rastros. En Mérida, Yucatán, existe un misterioso pueblo llamado Misnesbalán. En sus buenos tiempos llegó a ser habitado hasta por 170 personas y se dedicaban al cultivo de la planta henequén. Sin embargo, en la actualidad, el pueblo está completamente abandonado. La gente cuenta que Misnesbalán espantan, pues a lo largo de su historia, espeluznantes tragedias han marcado sus tierras. Una de las más aterradoras leyendas del lugar comienza en 1910 con la historia de un niño llamado Juliancito. Era un hijo de un trabajador de la hacienda, y una desolada noche, mientras jugaba con su pelotita de hilo rojo, fue atacado por un peón, quien lamentablemente se aprovechó de él. Juliancito quedó destrozado y en su pena decidió dejar de sentir, colgándose de un árbol. Desde que Juliancito perdió la vida, el pueblo ya no volvió a ser el mismo, pues el inocente niño no logró irse a descansar e hizo del pueblo su hogar. Al niño se le ve por los alrededores de la hacienda,
aunque su lugar preferido es el de los columpios. Generalmente, uno de los juegos se mueve como si alguien estuviera meciendo, independientemente que haya viento o no. No solo ese espíritu fue el que hizo marcharse a los habitantes, como el monje negro que aparece en el techo de la iglesia y extiende sus brazos como si te diera la bienvenida al pueblo de los fantasmas. Otra es una mujer que lanza un grito estremecedor a las 3 de la madrugada. Y por último, sombras que te miran desde las casas abandonadas, entre otros. Luces de la hacienda, las casas y la iglesia se prenden autónomamente. Voces y ruidos extraños que emanan desde la oscura soledad. Esto y más te espera en Misnesbalam, el pueblo donde el mundo de los difuntos y los vivos está unido. ¿Y tú? ¿Serías capaz de visitar la noche del Misnesbalam? Este aterrador pueblo fantasma en el estado de Yucatán. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.